Buenas noches y bienvenidos a todos por venir. Este es un grupo selecto, espero que disfruten de la jornada. Este es un evento organizado por el Grupo Hermes y financiado por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Y es el primero, digamos, que el Hermes hace en combinación con la facultad. Tenemos otro proyecto que también están dando este semestre. Y se llama el coloquio de las posthumanidades, en realidad porque el tema es la crisis de las humanidades, ¿no? Frente a los nuevos paradigmas que están sucediendo y a los problemas que entran dentro de lo que se llama la crisis del humanismo. Entonces nosotros hemos estado trabajando durante el año esa problemática, ¿no? La crisis del humanismo, lo que quiere decir lo posthumano, y decidimos que era una buena idea presentar esa temática en función de lo que significan las humanidades, ¿no? O sea, no es que cada uno de los artículos va a tratar específicamente eso, pero a mí me parece que la diversidad de temas que parecen además extramuros, no son los temas que uno normalmente encuentra en los cursos de humanidades, pero me parece que están muy conectados con lo que está pasando en este momento en la cultura. Son como una especie, no sé si de reclamo, pero por lo menos de sugerencia, ¿no?, de que estos temas pues entren dentro de la reflexión del currículo. Entonces, nada, esa es, digamos, la intención y el experimento que estamos haciendo, ¿no? Las jornadas, son 2 jornadas. Hoy día tenemos a Lorena Rojas, a quien quisiera presentarles. Lorena Rojas Parma es de Venezuela, de Caracas. Yo viví en Caracas 10 años, los primeros 10, 13 años de mi vida profesional. Mi primer trabajo lo tuve en Venezuela y Lorena es parte de esa época. Me ha insistido que mencione que fue mi alumna para que yo asuma las consecuencias, así que las asumo plenamente. Y nada, ustedes saben, Paula Sibilia iba a venir y estamos todos muy emocionados, pero la TAM le canceló el vuelo y luego le dio unas opciones que eran imposibles, ¿no? Entonces no pudo venir. Y gracias a Dios que Lorena está disponible porque hay una temática que ella trabaja que está también muy conectada con lo nuestro y como van a ver ustedes, con lo digital y con las nuevas humanidades. Para mí es un placer tenerla. ¿Qué más puedo decir de nada más, ¿no es cierto? Sí, no le gusta a ella muchas introducciones, así que de frente le doy la palabra a Lorena. Un aplauso, por favor. Buenas noches. ¿Esto está prendido? ¿Acá? ¿Ahora? Sí. Ok. Bien, este texto se llama Sobre el alma y sus recuerdos, el holograma de María Callas en concierto. Ahí está la propaganda de un próximo concierto el martes que viene en Brasil. Bien, en uno de los himnos del Rig Veda, unos ríos caudalosos hacen un ruego al cantor Vishvamitra. Cito: Cantor, no olvides tus palabras que han de cantar las edades venideras. En tus cantos, oh poeta, muéstranos tu benevolencia y, entre los hombres, no quieras reducir nuestra grandeza. Vaya a ti nuestro homenaje. Fin de la cita. Vishvamitra lleva consigo lo que cantarán los hombres del futuro, los que van a rememorar en el porvenir esos mismos cantos que, tal vez, como lo dijo Platón, sea la voz de la musa o de algún dios hecha presencia a través del poeta. Nuestro cantor logra, unos versos más adelante, que esos impetuosos ríos cedan a una petición, que calmen sus fuerzas, para que un grupo de Bharata, guerreros, a quien acompaña, logre cruzarlos y seguir su camino. Quizá esos ríos nos narren algo de nuestras experiencias secretas ante el poeta o el cantor. Pero Vishvamitra tenía ese poder, como también lo tuvo Ión, el rapsoda griego, quien a pesar de ser acusado por Sócrates de no saber lo que decía, conmovía a su público al punto del llanto, porque hablaban en directo,
con la energía de su presencia ante la ausencia cautivada, la audiencia cautivada de emoción. De ninguna otra manera era concebible hacerlo, por supuesto, pues ni siquiera se interponía entre ellos la mediación de la escritura. Y si Ion era capaz de estremecer a los demás, él mismo era el intermediario entre su audiencia y la musa. Lo divino también era lo presente en la presencia del cantor en aquella voz quebrada que cantaba versos de la Odisea. Sin embargo, nosotros somos testigos de otra forma divina, de otra metamorfosis olímpica. Somos de la era del Dios digital y tenemos que vérnoslas con sus poderes, pues en tanto que Dios hace todo lo que hace porque puede y nosotros nos rendimos ante sus prodigios. Pero, como dijo el rey de Egipto, Tamos, al dios Teut, inventor de maravillas como la geometría o las letras, cito, oh artificiosísimo Teut, a unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Fin de la cita. Y a nosotros, como al rey, nos es dado pensar. En este precioso y conocido mito de Platón es asombrosamente lúcido que sea el rey quien decida si los hallazgos del dios Teut son de provecho y deben ser entregados a todos como él lo solicita. Y lejos de tomarlo como un atisbo de censura, podemos permitirnos con el rey un momento para detenernos y pensar. En este sentido de cavilación y pregunta, me propongo una reflexión sobre nuestras relaciones estéticas con un hijo prodigioso del Dios digital, el holograma, en particular el holograma dando conciertos. Recientemente se ha llevado a cabo y está de tour Callas in Concert, el holograma de María Callas dando un concierto en Nueva York, en Brasil, en París. Y a nosotros, que nos es dado detenernos y pensar, como atamos, nos surgen algunas angustias. ¿Qué significan estas experiencias para el alma tejida de recuerdos? ¿Qué sucede en nosotros cuando la presencia del cantor, que exigía la musa para hacerse sensibilidad ella misma, aparece en un holograma? ¿Qué nos aproxima y qué nos separa de ese extraño fantasma que se refugiaba secretamente en la memoria y que ahora se aparece ante nosotros? ¿Qué sucede con nuestro recuerdo y nuestra memoria? Lejos de iniciar discusiones técnicas, por supuesto, el holograma de María Callas dando un concierto tras 40 años de su muerte es una suerte de desafío al tiempo, a la muerte, a la memoria que reclama nuestra atención. Sin ningún espíritu de respuesta o conclusión definitiva, se trata tan solo de una invitación a pensar, a hacer preguntas. En este caso, tal vez con algo de angustia y nostalgia. Y con el auxilio de Platón en especial, podremos hacer algunas disertaciones. Si nos referimos a la presencia, a la experiencia en directo, inevitablemente recordamos a Gadamer, cuando decía a finales de los años 70, cito, la obra de arte es irreemplazable. Fin de la cita. En tiempos de hologramas dando conciertos, este juicio se torna aún más significativo. El filósofo afirma que no hay sustitución o duplicado que pueda relevar a la obra de arte. Ninguna réplica es ella. Ninguna reproducción, por tanto, puede hablarnos, interpelarnos o complementarnos como lo haría la obra en vivo. Hablar de su condición reemplazable sería como pensar en la sustitución del amado. El amor que nos restituye, dice Gadamer, recordando el mito erótico del Aristófanes platónico, es como la obra de arte que, como el amor, nos complementa. Dice el mito que solo una mitad, símbolon, la que encarna el amor irreemplazable, la mitad que nos reconoce misteriosamente como si fuésemos su contraseña, es lo que complementa, hace uno nuestro ser. Ese eros que añora al amado es también el del arte y su belleza, el de la obra que nos interpela y nos renueva. En sus palabras, cito, la obra de arte es irreemplazable. Eso sigue siendo cierto en la época de su reproductibilidad.
en la cual estamos actualmente y en la que las más grandes obras de arte nos salen al encuentro en copias de una calidad extraordinaria. Una fotografía o un disco son una reproducción, no una representación. En la reproducción, como tal, ya no hay nada del acontecimiento único que distingue a una obra de arte. Fin de la cita. También podemos recordar a Benjamin, por supuesto, quien nos advertía de la atrofia que sufre en la época de la reproducción técnica lo que él llama el aura de la obra de arte. No obstante, la sorprendente precisión que hoy engalana al Dios digital con sus reproducciones, el hálito vital de la obra, lo que significa un original, se resiste a su masificación. Incluso en la reproducción mejor acabada falta algo, dice, el aquí y el ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en el que se encuentra. Así, nada reemplaza la belleza de lo que nos conmociona, hic nunc y cara a cara. Y si nos deslizamos hacia el holograma en concierto como una forma de reproducción, el panorama se complica un poco más, pues las objeciones sobre la reproducción, especialmente su imposibilidad de reemplazar, pueden entrar en crisis frente al holograma, en concierto en este caso. Tendremos que pensar si la presencia de la obra en vivo realmente está siendo reemplazada, si los dispositivos virtuales son en general un reemplazo y si están escindidos de lo que implica la presencia en directo. Tal vez lo pertinente sea decir que el holograma en concierto no es exactamente una forma de reproducción y tendremos que pensar si al holograma de María Callas le falta algo. Comencemos por destacar que el holograma de María Callas abre su concierto por primera vez en un teatro real en Nueva York. El prodigio digital se hizo presente ante un público presente. Dado que la obra devalúa su aquí y ahora con la reproducción, como dice Benjamin, parece que el holograma se exime de esa pérdida, pues fue al lugar a donde pertenece la ópera. Pensándolo bien, el Dios digital ha podido ofrecer sus alternativas. No son extrañas nuestras actuales posibilidades de viajar al pasado sin salir de nuestras casas, sin una cápsula o máquina del tiempo o sin hacer difíciles maniobras con el DeLorean de Marty McFly. Sin embargo, el espectro de María Callas da un concierto en un teatro real con una orquesta y un público reales, un concierto en vivo. Y nos conmovemos y la reconocemos. ¿Qué es esa presencia? ¿Quién nos canta? ¿Es la presencia del cantor o es un extraño reemplazo? Sabemos que estamos compartiendo el mismo espacio, que estamos teniendo una experiencia conmovedora y una suerte de vida no biológica nos está haciendo vivir las emociones nada menos que de la ópera Carmen. Sócrates decía que la inspiración de Ión procedía de la musa, que actuaba como un imán, atrayendo eslabones con su poder, transmitiendo así la emoción divina al poeta, él al rapsoda y este a su público. Pero nos toca reconocer que las musas no reproducen, no repiten, ellas recuerdan y desde los fondos del olvido son creadoras. Quizá el Dios digital esté buscando sustituirlas por una voz más precisa, una suerte de rara musa digital que no olvide, por tanto, que no recuerde, pero que se programe como si lo hiciera para que no deje de sorprendernos. En efecto, al Dios digital lo conocemos como un guardián celoso de lo acontecido, un custodio del pasado tan exacto que es extraño incluso a las musas, pues como ellas mismas lo confiesan, nosotras también podemos mentir. Vencer al olvido es uno de los superpoderes de nuestro olímpico virtual. El misterio de la memoria se esfuma ante la precisión espartana del pasado digital. Por tanto, los trabajos complejos de la memoria que recuerda y recrea, que dice cada vez lo sucedido, queda suspendida en esos territorios virtuales. Ese portento digital no es nuestra memoria. Él nos resguarda información y eso es distinto. Con todo, sí podemos angustiarnos y preguntar,
¿Qué ocurrirá a nuestra memoria, la que tan emotivamente defendió Platón, incluso ante las letras, si el Dios digital arremete contra el olvido? Este Dios será guardián de esas edades venideras de las que habla el verso del Rig Veda, pero un guardián infalible, literal. Quiere garantizarnos una suerte de inmortalidad con páginas de Facebook o cuentas de Twitter post-mortem. Y también es guardián implacable de nuestra cotidianidad. Google lleva registros impecables de nosotros, aunque registrar cosas, por supuesto, no es saber, no es recordar. La fragilidad, la finitud, el olvido, la memoria retazos, la memoria capaz de narrarse e interpretarse cada vez, el alma que se reencuentra y se descifra cada vez, no son rasgos del omnipotente digital, que ha cerrado casi todos los resquicios de la imprecisión y el olvido. Y por haberlo vencido absolutamente, ha vencido también el recuerdo. Si los ríos del Rig Veda rogaban al cantor guardar sus verdades para las edades venideras, tal vez sea el mismo cantor quien pueda cantarlas donde quiera que pueda ser tecnológicamente invocado. Pero pensemos con detenimiento en el Callas in Concert. Ella apareció por primera vez en el escenario, dice la nota del New York Times, el 15 de enero de 2018, de esta forma, cito, un poco pálida, un poco espectral, es comprensible tal vez, ha estado muerta desde 1977. Fuera de contexto, estas líneas pueden sonar un tanto tenebrosas. El espectro de una cantante de ópera que lleva muerta 40 años ha aparecido en un teatro. Se presenta María Callas, como veremos en el video, como si no hubiese muerto o hubiese permanecido inquebrantablemente joven. Como si no hubiese muerto, porque nuestras propias fantasías están allí comprometidas, porque vamos dispuestos con la sabiduría de dejarnos persuadir, como agudamente decía Gorgias, por la experiencia maravillosa que queremos vivir. Aunque se trate de un acontecimiento que tal vez aún sea extraño, allí nos topamos con sueños muy hondos y preciados de lo humano. Parece que estamos ante una manera de inmortalidad, de eterna juventud, de permanencia al modo de un ser metafísico pero dotado de cualidades sensibles, de garantía de no dejar de aparecer. Pero también nos hallamos ante cuestionamientos desafiantes, especialmente sobre la muerte. No porque la muerte ya no lo sea en sí misma, sino porque también se han diluido ciertas fronteras entre lo que siempre fue vida y muerte, y descubiertos en una suerte de limbo, limbus, borde, de la existencia, no sabemos cómo asumir estéticamente ciertas apariciones sobre un teatro. En el borde de qué se encuentran, en cuál estamos nosotros. Una vida no biológica nos interpela con sentimientos especialmente desbordantes como los de la ópera. No me arriesgo a decir que no es humano, porque haberla visto y escuchado en 2 minutos, como dura el video de su concierto, no nos deja indiferentes, porque está trayendo hasta nosotros algo profundamente humano, la pena de la ópera. Y si nos descubrimos en ese limbus, si admitimos que compartimos el mismo espacio, como ocurre en el teatro, con esa figura tridimensional y sin cuerpo sólido, sin duda que nos evoca un espectro, la visión de un aparecido, un fantasma. Nos topamos entonces con las conocidas disertaciones de Derrida y los fantasmas en el cine, los espectros de nosotros mismos proyectados en las imágenes de las secuencias de las películas. Pero, a diferencia del cine o incluso de nuestras presencias virtuales, que también son fantasmagóricas, tal vez estas noticias sobre el holograma sean aún más interesantes. Es la misma imagen que se ha escapado del cine, de la historia de la ópera, de los videos. Es una suerte de emancipación de la imagen que se adueñó del escenario de un teatro y en directo de un concierto. To fantasma significa, todos lo sabemos, lo aparecido. Y si se aparece es visible. De manera que tiene sentido decir que el fantasma de María Callas dio un concierto. Si recordamos a Protágoras y su argumento a favor de la aistesis y su indiscutible realidad,
podemos considerar una experiencia con María Callas. ¿O acaso no la reconocieron todos? Fantasía es episteme, también decía con mucha agudeza el sofista. Esto ahora luce especialmente valioso. Y también decía, a despecho de Sócrates, lo que aparece es. Diciéndonos con ello que lo realmente insustituible de la experiencia es eso, esa experiencia. No se trata, por supuesto, de negar el fantasma acompañado de una voz remasterizada, sino de no desestimar las experiencias que permitió el fantasma en nosotros. Haciendo algunas precisiones platónicas del diálogo sofista, vemos que la tecne eikastike, dice el extranjero, es la que produce imágenes que tienen en cuenta las proporciones y los colores del original. Pero los que llevan a cabo imitaciones de las cosas bellas, generalmente a gran escala, alteran las proporciones del original. Es la percepción a la distancia, en este segundo caso, lo que permite que las cosas se vean bellas. Pero a eso que aparece como semejante de lo bello, continúa el extranjero, porque no se lo ve bien, ¿cómo se llamará? Si solo aparenta parecerse sin parecerse realmente, no será un fantasma, dice el extranjero. Y a lo que no produce icones, imágenes, stricto sensu, concluye, se le llama fantastique. De lo que estamos hablando entonces, en sentido riguroso, es de un fantasma. Base Hologram presents Callas in Concert, the Hologram Tour. En efecto, de las cosas más interesantes que destaca el New York Times es que este concierto de María Callas no fue la imitación de uno que haya sido llevado a cabo efectivamente en el pasado, fue un concierto inédito. De hecho, dice la nota, lo más importante de este evento es que ha permitido la experiencia de una ópera completa que lamentablemente no quedó en video. El performance del holograma parece que llena ese espacio, dice la nota. Además, los vestidos de María Callas fueron diseñados para la ocasión. Hay, por tanto, una primicia en esta aparición del artista. Así las cosas, la imagen emancipada no solo se adueñó de un escenario y de un concierto. El fantasma estrenó un performance y se vistió de gala. Trajo consigo novedades en su aparición. Pero, a pesar de esa creatividad, de esas primicias, tuvo que ser reconocible en su belleza y maestría, en este caso, para poder funcionar como fantasma de María Callas. Por tanto, el fantasma imita y será
más perfectamente fantasma mientras mejor imite a su original. Así, lo creativo que porta el espectro, esas alteraciones de las que habla el extranjero, buscan imitar a su original. ¿Acaso no tiene esto aires de familia con el muy conocido y discutido argumento platónico de la mímesis? Ciertamente, en los lugares que ocupan las copias con respecto al original que piensa Platón, la idea, es particularmente el último y alejado el que más se altera gracias a la creatividad del artista. Así ocurre con el pintor, quien, desde diversas perspectivas, pinta, por ejemplo, una cama. Cuando la pinta, dice Platón, la hace aparecer más grande o más pequeña o como convenga, alejándose así de su original, que no ha visto jamás, pues ha pintado a partir del trabajo de un artesano. Aunque al mismo tiempo lo imite tanto como sea posible, pues de lo que se trata es de pintar una cama y que todo el que vea el cuadro reconozca la cama. Platón pregunta, por supuesto, qué puede ser eso imitado con relación a lo verdadero, como nosotros podemos preguntarnos qué es ese holograma dando un concierto con relación a María Callas. Y podemos responder, haciendo bueno el argumento, que estamos ante la imitación, ante el fantasma edulcorado que tiene la misión de convencernos de María Callas. Sin embargo, cuando Platón desestima absolutamente el cuadro del pintor, el modo de ser que la cama le reveló y que él logró pintar en una imagen, desestima también toda experiencia que pueda conmover y sorprender el alma que la encuentre. La cama pintada por el pintor devela secretos que le son propios, formas de estar que solo pudo descubrir a su ojo sensible. De la misma manera, si desestimamos al fantasma y la revelación que nos trae, la novedad que efectivamente nos ofrece, estaríamos desestimando también la verdad de lo vivido ante su aparición, lo que es capaz de poner frente a nosotros y esa otra manera de hacer presente a Carmen o a Norma. Debemos realmente desatender así nuestras experiencias conmovedoras. Eso no termina siendo un desamparo de uno mismo. ¿Acaso aistesis no implica también una revelación de la cosa sentida? ¿Esa revelación es realmente una imitación? Quisiera insistir en esa idea de limbus, de borde, en el que compartimos el mundo con los fantasmas. Una de las formas que, según Gadamer, derrumba la experiencia estética es lo que él llama degustador de estética. Cito: se va a la ópera porque canta la Callas, no porque se represente esa ópera en concreto. Comprendo que eso sea así, pero afirmo que eso no le va a proporcionar ninguna experiencia del arte. Está claro que saberse el actor, el cantante o el artista en general en su función de mediador constituye una reflexión de segundo orden. Fin de la cita. El artista desaparece, no se exhibe a sí mismo porque da paso a lo que quiere ser representado. En fin, dice Gadamer, debe conmovernos Carmen, Norma y no la Callas. En nuestro caso, ni siquiera está perfectamente claro que vamos a ver la Callas. Podríamos incluso decir que ella ya ha desaparecido. Sin embargo, en el concierto vemos al fantasma interpretando, como vimos, a Carmen. ¿Quién está allí? ¿Carmen, la Callas, el fantasma? ¿Quién aparece? No lo sé, pero todos estamos en el mismo espacio, en el mismo teatro, en el mismo mundo, de alguna manera entendiéndonos. En ese limbus que se devela, nos descubrimos ajenos a la precisión de la identidad, perdidos en la fuerza de la experiencia que se impone a cualquier claridad. Es como si estuviéramos bajo el dominio de un narcótico que nos permite ver o sentir simultáneamente a varios en uno solo, aunque tampoco sabemos si es uno solo. Es Carmen, es la Callas, es el fantasma y somos nosotros, exigidos de una experiencia muy poderosa. Esto me recuerda unos versos de Las Bacantes, cuando Dioniso cuenta cómo escapó de la prisión de Penteo. En sus palabras, en las de Dioniso,
dice esto como si él fuera otro. Cito. Y dejando ese afán Penteo, al ver que yo había huido, coge una negra espada y se lanza hacia la casa. Dioniso entonces creó, les digo mi opinión, un fantasma en el patio y lanzándose hacia él hería el éter claro. Echó en tierra el palacio, todo estaba destruido. De cansancio tiró la espada exhausto, pues que osó con un dios él, un hombre, luchar. Fin de la cita. Un fantasma que canta ópera, sostenido en la ilusión, debe pertenecer a algún cortejo de Dioniso. La nota del New York Times nos informa que ese momento que vimos al final del video, en el que el fantasma o Carmen lanza las cartas al aire, es una originalidad del concierto, igualmente original, que permitió el paso de Carmen a Macbeth. Y aunque fue un toque melodramático, dice la nota, funcionó. Y afirma a continuación, cito, si se va a utilizar la tecnología del holograma, entonces tiene sentido arriesgarse y crear algo nuevo y no solo copiar un concierto estándar. Fin de la cita. Sin lugar a dudas, siguiendo a Platón, de eso se trata justamente la mímesis, de crear algo nuevo para que pueda funcionar, para que se parezca. Y puede funcionar ciertamente, pues como afirma Derrida, cito de nuevo, hay un deseo de olvidar que la técnica puede transformar absolutamente, recomponer, artificializar la cosa. Fin de la cita. Con todo, estas astucias del fantasma son novedades y son suyas, de su concierto, y la magnífica experiencia con las cartas nos propone, nos revela, nos sorprende de una manera absolutamente imposible de otra manera. Estar ante el holograma de María Callas y verlo lanzar las cartas al aire en una caída ralentizada, venciendo la gravedad, acabando con cualquier normalidad de tiempo y movimiento frente a nosotros, en vivo, sobre el escenario, provoca, además de asombro y conmoción, una temporalidad totalmente nueva. Nos revela en ese borde de la existencia. El fantasma hace cosas bellas, canta ópera y no nos deja indiferentes. Sin embargo, no olvidemos que nos ampara el espíritu de Thamos, que estamos pensando en los efectos de estas maravillas. Si el Dios digital resguarda el pasado con esa literalidad, es decir, es capaz de traernos a María Callas joven y radiante, en vivo, a 40 años de su muerte, no podemos descuidar la pregunta por lo que ocurre en nuestra relación, no solo con la imagen, sino con el mismo pasado. No podemos descuidar el olvido. En efecto, dice Jean-Luc Chrétien, cito, decir que el pasado permanece por entero sin pérdida alguna y decir que no puede ser por entero actualmente rememorado son una misma afirmación. Sin el olvido no habría nada de lo que yo pudiera acordarme. Fin de la cita. ¿Qué significa entonces esta preservación digital? Podemos responder muchas cosas sin duda, pero no significa memoria. Pues ella recrea, olvida, reelabora y sobre todo recuerda. La memoria es un trabajo arduo, es la voz profunda de la vida y que viene con hondas revelaciones. Así, ser registro de cada detalle de la vida, cúmulo de pormenores, listo para ser reproducido, sin el olvido necesario para recordar, no constituye memoria. No creo que las astucias del fantasma sean las elaboraciones de las que se ocupa la memoria. No desestimemos a Platón cuando dice que la vida del hombre necesita del olvido y que su paso por el mundo es un proceso de recuerdos. Y precisamente por eso, por la labor del recuerdo, la vida no se vuelve una terca repetición, pues para no repetir es preciso recordar y así olvidar. Como leemos en su maravilloso mito de cuando las almas, antes de encarnar, emprenden un largo camino caluroso y agotador,
escuchan del sacerdote la cuidadosa recomendación de beber solo una porción de agua del río del olvido, una vez que lleguen a la planicie a descansar. Así lo harán las almas moderadas. Las otras, sin embargo, beberán a su antojo, saciando completamente su sed, hasta que, de tanta complacencia, terminen embriagándose de olvido. Y así llegan a la vida mortal, a repetirse, ebrias de olvido, sin recuerdo. La vida será entonces una repetición de sus propios pasos, irreflexiva y ausente de sí. La única manera de salvarse de ese ciclo de repeticiones, dice Sócrates, es a través de la filosofía que busca, pregunta, recuerda, encuentra. El olvido late en cada caso como el corazón mismo de la memoria, dice Chrétien. Se bebe una porción, una dosis de olvido, no el río completo. El olvido absoluto es el veneno del recuerdo. Estamos hablando de fantasmas que aparecen en el acmé de la vida, a casi medio siglo de su muerte. De manera que tenemos que pensar cómo nos estamos vinculando con el pasado y con el recuerdo. Podríamos asumir que el concierto del holograma tiene una función de fármaco contra el olvido y así que sea un aliado de lo inolvidable. Portentos de la vida, como María Callas, merecen ser inolvidables. Pero la relación entre el olvido y lo inolvidable no es tan irreconciliable como para que no se necesiten. Lo inolvidable, como lo dice la palabra griega alastos, significa lo que no deja de sufrirnos, lo que no nos desampara, como un amor profundo e irresoluto que no nos abandona o una experiencia inenarrable de dolor como la de Edipo. Al no dejar de sufrirnos, lo inolvidable se hace necesariamente presente y vida. Se renueva y nos dice cada vez mientras se transforma y nos transforma. Como ocurre al mismo Edipo, pues cuando lo encontramos en Colono, años después de su destierro, sentimos con sorpresa cuánto ha cambiado. Tras mucho andar de pena se hace viejo, sabio, y con la claridad que suele otorgar el tiempo, finalmente lo vemos confesar que no es culpable de los horrores acontecidos, a pesar de los castigos de los que ha sido una víctima aterradora. Él mismo dice, he sufrido lo inolvidable. Es con ese andar y ese distanciamiento, con esas vetas de olvido y reconsideración, cómo el pasado y el presente se encuentran. Lo inolvidable, lo inmortal, va tomando con plasticidad su forma en nosotros, va forjándose con el sudor de la experiencia mientras se hace memoria y se descubre en ella. Platón nos diría, probablemente, que el Callas in Concert, cito, no es pues un fármaco de la memoria. Fin de la cita. Pues con estas maravillas digitales quizá ocurra como a las letras, según el mito. Tamus, al escuchar sus presuntas bondades, las desestimó, pues se dio cuenta que su efecto en realidad sería justo lo contrario. Cito, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan al descuidar la memoria. Fin de la cita. Y en lugar de un fármaco, solo serán un hipomnésticos, un recordatorio. Parece que las letras, y en nuestro caso el fantasma, son una suerte de ahogo en el río Leteo, una borrachera de olvido para el alma que ciega de sí misma ya no podrá recordarse. El concierto del holograma es, cualquiera sea nuestra apreciación, una hazaña sorprendente. En este caso interpreta nada menos que la fragilidad del amor, de la muerte, de los celos, la potencia de la ópera, su apasionamiento y el sentimiento desbordado. No puede dejar de sorprendernos que los quiebres de lo humano, sus descensos y sus amores se nos ofrezcan desde la precisión digital de un software. Es como si el Dios virtual también supiera de nuestra delgadez, de nuestra finitud, de las honduras de nuestro amor afligido y nuestros delirios. Como si en el amor y en el dolor, lo humano y lo virtual reconocieran su proximidad de espejo en ese borde en el que ahora se despliega la vida. Siento la tentación de recordar al replicante Kay de Blade Runner 2049, especialmente las secuencias en las que lo vemos sobre la escalera,
con una expresión tal vez de decepción, tal vez de tristeza, cuando descubre que el humano que ha estado buscando definitivamente no es él. Sentimos a su lado una nostalgia por lo humano, es decir, por nosotros mismos, aunque también nos afligimos por su decepción. También pienso en su relación de amor con el holograma, auténtica y hasta desgarradora, y vuelvo a preguntarme por ese limbus en el que estamos, en el que finalmente no podemos trazar fronteras definitivas. Pensemos nuevamente en las letras, el río y el fármaco. No está mal beber de las aguas del olvido. Lo que está mal es no respetar la dosis. Y si las letras producen olvido, como dice Tamus, también son portadoras de la transmisión de la semilla inmortal de la palabra con fundamento, la que hará florecer nuevos discursos, incluso en nuevos caracteres, como dice Sócrates. Tal vez esas aguas, con el poder de borrarnos de nosotros mismos, como nuestro fantasma que se atreve a desafiar a Cronos, puedan ser un fármaco si respetamos la dosis. Es bien sabido que estamos refiriéndonos a algo que es al mismo tiempo un medicamento y un veneno. Pero como estamos hablando de una imagen, de un fantasma, de lo extraordinario de ser espectador de un performance como el de la Calas, es interesante no perder de vista que fármaco también significa hechizo y encanto. Más aún, tiene que ver con tintes y colores. Los caminos de la sanación nunca son lejanos de los hechizos, de los ensalmos, como tantas veces lo ha advertido Sócrates. Y en medio de tantas preguntas que hemos hecho, no podemos dejar de hacernos esta. ¿Qué ocurre al alma buena que va al concierto a tener esa experiencia fantasmal? En otras palabras, ¿qué ocurre con lo que Hillman llama la respuesta del corazón a aquello que se presenta a los sentidos? Tendremos que desestimar absolutamente el suceso íntimo de cada uno. ¿Qué hay en ese hipomnestikos? ¿Qué es lo que está tratando de recordarnos? Él no es recuerdo ni memoria, es cierto. El recuerdo y la memoria somos nosotros. Pero ¿a qué lugar del alma nos llevan esos recordatorios? Lugares que tal vez aún no hayamos visitado y que esperan por nosotros. El trabajo del Dios digital no es hacer memoria. Esa es una labor que nos corresponde a nosotros. Platón diría que es un recordatorio y no un fármaco, porque es algo externo a nosotros. No significa una labor del alma. Pero el fantasma podría ser un recordatorio como aquel retrato de Simias en el Fedón que nos recordaba a Simias, o la lira del amado que nos lo recordaba. Aunque también es posible que el fantasma no tenga nada que recordarnos. En su formidable aparición y en su extraña temporalidad, tal vez solo haya presente y tengamos que replantearnos en otros términos la memoria y su recuerdo. Gadamer sostendría que la experiencia en el concierto del holograma de la Calas no es una experiencia con el arte. Sin embargo, la remoción íntima que pueda lograr, la revelación, aunque sea tenue, que pueda iniciar en el alma de sus voces profundas, no creo que podamos desestimarla, pues eso implicaría desestimar la aistesis. Y desde la antigüedad sabemos que eso resulta muy cuestionable. He mencionado antes a Protágoras, quien hizo de la aistesis el centro de su disertación. Solemos traducirla como percepción, pero su significación originaria conserva razón y opinión, logos y patos, la intervención de la sensibilidad sin delimitaciones o fracturas entre ellos. De manera que lo que se experimenta es una afección evidente que no requiere pruebas y que nadie puede negarnos. Nos mantenemos en los linderos de la experiencia, de lo sentido, de la afectación que hemos recibido del mundo, que cuando se encuentra con nuestra sensibilidad, dice Protágoras, devela un acontecimiento. O podemos recurrir a Hillman, cito, aistesis, aquello que se respira y por medio de lo cual el valor de cada cosa del mundo afecta al corazón, donde los juicios son respuestas sinceras, no meramente críticas o reflexiones mentales. Fin de la cita. Si nos hemos estado pensando
hemos estado preguntando lo que significa este fantasma en concierto y nos viene inevitablemente dado con la aistesis, esto es, en la reacción espontánea del corazón, como dice Hillman. Tendremos que admitir que es un camino valioso de exploración y revelador de nosotros mismos. Si los juicios del que se conmueve ante la experiencia son, ¿cómo podría ser de otra manera? Los juicios honestos del corazón, distintos de la crítica de la mente que a veces da la espalda a la emoción de lo espontáneo. ¿Qué es entonces lo que vamos a desestimar del que se ha sentido conmovido de sí mismo en el concierto del fantasma? Comenzamos preguntándonos por la presencia del cantor, por las hazañas de Vishwamitra de Ion. Escuchamos a Gadamer decir que en el arte como en el amor nada es reemplazable. Y tiene razón. Tal vez en el mundo digital, a diferencia de la reproducción de videos o fotos, no haya tal cosa como reemplazar. Bien podríamos preguntarnos si el holograma de María Callas, con sus astucias y novedades, con su nueva manera de aparecer, es realmente un reemplazo. Si ahí no hay presencia. También podríamos preguntarnos si las experiencias con el Eros digital son un reemplazo del amado o si en realidad son otra manera de la presencia. Otra manera, pero de la presencia. Lo que no podemos omitir, de allí el acierto de Hillman, es la imposibilidad de emanciparnos de la experiencia, de las lágrimas y el temblor que sea capaz de generarnos la presencia virtual. Pues la respuesta del corazón no es más o menos honesta porque se trate de un fantasma virtual. El corazón enamorado va a estremecerse, a alegrarse o a sufrir cuando reconozca al amado en cualquiera de los recursos virtuales disponibles. Y si ante la experiencia en vivo la respuesta es otra, esto no hace menos honesta la anterior. El amado en WhatsApp, Skype, videollamadas, etc., no es un sustituto. Es otra manera de estar, de acompañarnos. Así, el fantasma también está allí, haciéndonos vivir experiencias inéditas y asombrosas. ¿Y por qué entonces hemos recordado a Vishwamitra, a la presencia de la musa cantora en la interpretación de Ion? Porque ellos son dueños de la memoria, porque en ellos cantan Emocine, con su voz profunda frente a nosotros, porque ellos interpretan, reinterpretan la vida cada vez. Nuestro fantasma, a pesar de su presencia novedosa, de su nueva manera de hacernos vivir, no hace memoria porque no olvida, no recuerda cada vez. Anda de tour por el mundo. El próximo concierto es el martes en Brasil, París en noviembre. Y en cada presentación seguramente podrá ser lo mismo, al menos por ahora. Mens dicatur quod meminit, decía Guillermo de Santiago. Se dice mente de lo que recuerda. Los que ruegan a Vishwamitra que no olvide sus bellos cantos para el futuro también son ríos como el Leteo. Algo en esas aguas se angustia porque saben bien del poder del olvido. El olvido absoluto es perder la memoria y quizá con ello también la vida. Sin embargo, lo que pueda hacer el fantasma con las verdades y los recuerdos de nuestra alma es lo que no podemos dejar de lado. Y solo puede saberlo quien lo experimenta. Lo que sea capaz de sentirse en esa revelación solo puede narrarse desde la experiencia. El alma tejida de recuerdos, de vida entrelazada, que con la venia de las parcas va destejiendo sus verdades, será la que decida si el recordatorio la condujo a un lugar secreto que esperaba su atención. Yo no puedo negar que el acontecimiento del holograma de un difunto y en concierto me produce un profundo asombro, una mezcla entre el miedo, el hibris y una secreta alegría. Y aquí todos sabemos que el asombro es el momento propicio del alma para hacer la pregunta filosófica. Mientras transfigura la materia, como dice Hillman, y le permite a la cosa revelar su corazón, cito, personificándose y haciéndose, por tanto, amable. Fin de la cita. Así podemos recibir al fantasma.
Permitámosle que se nos revele, con toda la alteración de los tiempos y la vida que trae consigo. No será distinto si, afirmo de nuevo con Hillman, reconocemos que el alma también está en el mundo. Si lo reconocemos vivo, pues así reconocemos también, y solo puede ser con gratitud, las complejas experiencias con el tiempo, la muerte, la vida y la ópera que nos ofrece el fantasma en su concierto. Tan solo haber sabido de esta noticia, encontrarme con ese breve video, me devolvió a un lugar de mí que estaba desamparado, próximo a ahogarse en el leteo. Y entonces pude ir en mi rescate. Por ello, pienso, tal vez lo más sensato que podamos decir es lo que ha dicho cada uno a su manera, Protágoras, Santa Teresa y Wittgenstein: solo puedo hablar desde mi experiencia. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Tenemos un rato para conversar, para preguntar. Yo quiero empezar simplemente con esta pregunta, porque dijiste algo interesante acerca de la mentira de las musas. ¿Podrías decir algo acerca de la mentira de las musas? Claro, eso lo dice Hesíodo cuando comienza su teogonía, teodicea, explicando el origen de las cosas. Y cuando se detiene en la memoria, en la naturaleza de ella, y confiesa que ellas pueden mentir, confiesa con ello también la verdad de la imprecisión, de la fantasía, de lo que yo recuerdo, porque finalmente las cosas no son literales, son como yo las recuerdo y como yo las sentí, ¿no? De manera que si la musa miente y eso expresa mi corazón, ¿qué es lo verdadero? ¿Lo desestimo? No puedo, ¿sí? Me parece que esa imprecisión tiene tanto que ver con el olvido, que es lo que está ahorita, creo yo, en peligro, que me pareció oportuno invocarlas con su posibilidad de no ser literales, de dejarle un resquicio a la imaginación y a su propio albedrío. Ellas son creadoras porque vienen del olvido, ¿no? ¿O tú quieres algo literal? No, yo no, pero me pregunto si es que el holograma, o sea, una de las cosas que estás diciendo es que de repente el holograma no tiene ese aspecto del olvido de la musa. No, no lo tiene. Pero al mismo, está bien, pero al mismo tiempo tú al final has sido muy optimista, muy positiva acerca de las posibilidades del holograma, ¿no? ¿Cómo haces compatibles esas dos cosas? O de repente no necesitan ser compatibles. Pues no, es como el fármaco. Su veneno y su sanación son compatibles. Van juntos. A pesar de lo extraordinario de ese holograma, yo creo que lo que realmente nos distingue a nosotros de ellos, de los hologramas, es que nosotros tenemos memoria, porque nosotros sí olvidamos, ella no, ¿sí? Entonces no hay trabajo del recuerdo, no hay trabajo de la memoria, no hay trabajo del corazón que recuerda, ¿no? Creo que nos distinguimos de eso. No sé si tiene que ser compatible. Sí, acepto y admito con alegría y generosidad lo que me brinda el holograma, pero ese espacio de la musa aún no es de ellos, aún, no sé, aún no es de ellos, ¿sí? Por lo pronto nos pertenece a nosotros, pero no sé si siga siendo así. En todo caso, recuerdo que una de las cosas que nos distingue de los replicantes es la memoria, ¿no es cierto? Donde los agarramos como replicantes es cuando empiezas a hacer preguntas de las que ellos no pueden dar respuestas porque no olvidan ni recuerdan, ¿sí? Ese es el trabajo arduo de la musa. Por eso pensé, una musa digital es una cosa muy extraña, porque una musa digital es literal, reproduce, no, la musa no reproduce. Eso acabaría con el Rapsoda, el Aedo, con toda esa creatividad, ¿no? Un poco eso.
Bueno, aprovecho para hacer otra pregunta entonces. Y la imagen es lo que... yo no sé cómo se crea una imagen de holograma, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cosa es la imagen de holograma? Porque una foto es el resultado de la impresión, ¿no?, de la luz que emite el objeto. Pero la imagen digital, que es diferente del holograma, ¿cierto? Porque el holograma tiene una tridimensionalidad que no tiene la imagen en la pantalla. ¿Cómo es que se construye una imagen de holograma? O sea, es como que tengo una imagen de la Calas o varias imágenes de la Calas y de ahí saco un promedio y a partir de ese promedio creo algo, ¿o cómo es? Es un software que se alimenta de datos cuya fuente son reproducciones. Pero crea a partir de esas reproducciones. Claro. O sea, crea algo nuevo que no es... Algo nuevo, cuyo original es una reproducción. Claro. ¿No? Entonces te preguntas, si lo ves desde Gadamer, por ejemplo, quien no le atribuye ninguna bondad, ninguna gracia a la reproducción, si eso es el original, ¿dónde queda María Callas? En el olvido absoluto, ¿no es cierto? Y dentro de 30 años quizá lo único que se recuerde de María Callas sea esto. Ese original se perdió, se queda invisible como la idea platónica, se perdió. Si la reproducción, que ya no tiene aura o no tiene nada del acontecimiento que llama Gadamer de la obra en vivo, si ese es el original a partir del cual se inspira el holograma, sin embargo, él es algo nuevo. Entonces, la imitación de la imitación, diría Platón, ¿no? Bueno, pero lo desestimamos. No hay ahí una presencia, no está ahí cantándonos y con esta cosa de las cartas ralentizadas, el tiempo del violín, el tiempo de las cartas, nosotros, el tiempo de la ropa de ella que se mueve un poco. Es muy fuerte lo que está pasando allí, toda esa temporalidad que se revela. Sí, es una experiencia muy extraña. Muy extraña. La imagen esa o sea, debe ser mucho más extraño ver a la imagen delante de uno en el escenario, no más que verla sobre la pantalla. Tenebroso. Sí. Claro. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí, por favor. Termina la exposición diciendo que solo puedo hablar desde mi experiencia y pregunta qué es lo verdadero. Si uno puede hablar solamente desde su experiencia y se pregunta qué es lo verdadero, entonces no existe lo verdadero, todos son interpretaciones. La pregunta de las 10.000 lochas. Bueno, hoy diríamos, no es que no hay lo verdadero. Tenemos que hablar de lo verdadero en plural o inevitablemente de interpretaciones. Hoy día, y voy a aproximarme a Gadamer para responder esto, no podemos pensar, al menos en las humanidades, de la verdad exenta de una interpretación. Es decir, no hay tal cosa en las humanidades como un hecho sin interpretación. Más aún, hay hecho porque hay interpretación. Y esto nos lleva entonces a decir necesariamente que la verdad es plural, que estamos necesitados de comprensión, que no es unívoca, que es multívoca. Y si es una, hay varios caminos hacia ella y en el mejor de los casos tendremos que comprendernos y de esta manera decimos, admito lo verdadero sin el divorcio de la experiencia. Ese filósofo que mencioné hace rato, Protágoras, desde la antigüedad ya lo dijo, peleando con Sócrates y Platón. Mi aistesis, algo que, como yo decía, ¿no?, se traduce como, tradicionalmente se traduce como percepción. Hemos preferido traducirlo ahora como experiencia, evidencia, sensación, siempre y cuando esto no se divorcie del juicio. De manera que sentir algo es percibir algo al mismo tiempo. Así doy cuenta del mundo con mi emoción y mi razón simultáneamente. Esto hace mucho más difícil aspirar a una verdad unívoca que responda a las experiencias de todos. No sé si me explico. Hemos tenido que alejarnos de la aspiración
única de la verdad estrictamente conceptual. Y le estamos dando fuerza a la experiencia. Eso es muy de estos tiempos. Y recurrir a un antiguo o a Santa Teresa es muy interesante, ¿sí? Porque siempre ha estado la idea de que lo verdadero está en vínculo inevitable con la experiencia y que por lo tanto es multívoca, pero al mismo tiempo expresión de lo universal. Quiero decir, algo que todos conocemos por distintas vías contemporáneas, mientras más íntima la experiencia, más universal. La universalidad ahora la tomamos por ese lado de la intimidad de la experiencia, como ha ocurrido siempre con la poesía, por ejemplo, ¿sí? De manera que no es un desencuentro preguntarse por la verdad y darle entrada a la experiencia, con ello, a la finitud, a los cambios, porque la verdad, si la entendemos de esta manera, está cambiando constantemente. La mía, la tuya, la de todos, está cambiando constantemente y muy cerca del fluir y el devenir de las cosas, del devenir que cada uno es. Y eso nos lleva también a considerar o a reconsiderar nuestra finitud, nuestra fragilidad y nuestra necesidad irrenunciable de tener que abrirnos y comprender al otro. Y con ello, por eso me gusta mucho Gadamer, abrir los caminos inagotables del diálogo, como nos enseñó Sócrates, que aspira a llegar a algo estable, sí, pero la vida se va mostrando que que el alma es un proceso y que siempre implica estar preguntándose, reflexionando, volviendo otra vez sobre los propios pasos. En ese sentido, entonces, la verdad, la experiencia van de la mano y la multiplicidad, devenir, fragilidad, finitud que se implica con ello. Siempre complicado responder eso. Bueno, los ha impresionado realmente el holograma, yo creo, ¿no? Bueno, son las 7:15, podemos empezar entonces con la ronda de... Tenemos a tres expositores. Carlos Schoff, que va a hablarnos del humanismo, de las humanidades, Aristóteles y Descartes. Dani Cruz, que va a hablar de la crítica posthumana del humanismo. Y Giancarlo Guzmán, que va a hablar de la deconstrucción del humano, de la genealogía del sujeto a la ontología de los flujos. Entonces les damos la mesa a los tres ponentes. ¿Y quién va a moderar? Y Sebastián, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias, Lorena.